habla sobre el avance del reino hasta lo último de la tierra. Vamos a pasar a leer Hechos capítulo 4. Voy a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 12 y esa es la porción que vamos a estar hoy abordando. He titulado mi sermón, No hay otro nombre, no hay otro nombre. Dice la palabra del Señor. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, no hay experiencia más intimidante que ser interrogado y acusado por personas que son importantes o que son influyentes, pero también por personas ante las cuales no parece que estuviéramos en igualdad de condiciones y personas que parece que en sus manos tienen de cierta manera el destino de nuestras vidas. No sé si usted alguna vez ha estado en una situación como esta. Tal vez usted trabaja en una multinacional y de repente hacen una gran junta con personas que llevan mucho tiempo trabajando y tienen cargos muy altos y empiezan a preguntarle cosas acerca de su labor o de lo que usted debe saber. O tal vez si usted estudió en la universidad y usted se enfrentó a un jurado de una tesis de grado, usted estaba allí tal vez teniendo 20 años o 19 años, con poca experiencia, tal vez 4 o 5 años de estudio, y frente a un jurado de personas con maestrías, PhD y personas más preparadas que usted, que tenían en su mano la aprobación de que usted pudiera continuar con su plan de vida. Es intimidante estar en situaciones así. Ahora, Pedro y Juan, instrumentos del Señor para sanar de manera milagrosa al cojo, ahora están frente a una turba no solo de muchas personas importantes, sino ante una turba de personas enojadas, que quieren escucharlos, pero tal vez para hacerle lo mismo que le hicieron a su Señor un poco más de 50 días antes. El relato de Lucas nos deja ver que luego del milagro y cuando parecía que Pedro estaba terminando el sermón, ellos son abruptamente interrumpidos por los sacerdotes, por el capitán de la guardia del templo y por los saduceos, quienes literalmente estaban indignados por las enseñanzas de los discípulos de Jesús. Y lo que hacen estos hombres es ponerlos en la cárcel, en prisión, para buscar interrogarlos al otro día y, como veremos más adelante, también buscar intimidarlos o amenazarlos para que ellos dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Podemos notar entonces que hay dos razones principales por la indignación de estos hombres. Tal vez usted pudiera decir, pero ¿qué de malo tiene un milagro? ¿Qué de malo tiene una enseñanza? Pero habían dos razones por las cuales los hombres estaban indignados. Primero, es que Pedro y Juan, como vamos a ver en 8 días, eran hombres sin letras, lo que ellos dicen, hombres sin letras, hombres sencillos. De hecho, eran pescadores retirados que habían dejado sus redes para seguir a Jesús. Estos maestros entonces no querían ser puestos en duda en relación con su habilidad. Si alguien podía enseñar sobre Dios, tenía que ser estos hombres. Ellos no querían ser cuestionados como maestros de la ley. La segunda razón es que el centro de la predicación de Pedro era que Jesús había sido levantado de los muertos y que esto era una señal de que Él es lo que afirmó, es decir, el Hijo de Dios y también
el Mesías. Así que esta enseñanza en particular era ofensiva para estos hombres, porque dentro del Sanedrín no solo habían fariseos, sino había lo que se conocían como saduceos. Los saduceos eran como los liberales de esa época. Eran hombres que eran judíos, maestros de la ley, pero no creían en milagros y mucho menos en la resurrección de los muertos. Así que lo que está predicando Pedro y Juan es ofensivo para ellos y echa por tierra todo aquello por lo cual ellos han dado sus vidas, ¿no? Y esa enseñanza también era ofensiva porque evidenciaba que ellos habían fallado en su labor. La labor de los maestros de Israel no era otra sino estudiar el Antiguo Testamento para ver qué señales apuntaban a que el Mesías había llegado, y una vez identificado el Mesías, ellos pudieran liderar a toda la nación de Israel a que se sumara al establecimiento del reino de Dios. Mis hermanos, este domingo y el siguiente abordaremos lo que sucede cuando estos hombres poderosos tratan de intimidar a los apóstoles. Vamos a ver cómo estos hombres poderosos los intimidan y vamos a ver cómo Pedro y Juan se defienden y reaccionan a las amenazas hechas por estos hombres. Veremos lo que podríamos llamar la intimidación del mundo versus la ofensiva del rey para el avance de su reino. Hermanos, el mensaje de Pedro hoy ante estos hombres y mi mensaje hoy es sencillo. Jesús es el único fundamento para la vida y la salvación de los hombres. Jesús es el único fundamento para la vida y la salvación de los hombres. Y en primer lugar, quiero venir a recorrer esta narrativa y quiero comenzar en los versos 5 al 7 para mirar el interrogatorio de los que eran llamados los constructores, los que debían ser los edificadores. Verso 5. Dice, sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Ahora, antes de ver a detalle estos versos 5 al 12, yo quiero profundizar un poco en la descripción de lo que está pasando y que entendamos quiénes eran, no solo los que habían interrumpido el sermón de Pedro, sino también los que los habían traído para ser ahora interrogados y hostigados. Si quisiéramos resumir en pocas palabras la descripción de quiénes eran estos hombres, podríamos decir que eran los hombres más importantes y poderosos de la sociedad judía en ese momento. Y son descritos de varias maneras. Los sacerdotes son descritos como el capitán de la guardia del templo, los saduceos, los gobernantes, los ancianos y los escribas, es decir, 6 grupos diferentes de personas, y muchos de ellos hacían parte del mismo grupo, el cual se conocía como el Sanedrín. Ahora, cuando se habla de sacerdotes, no habla de que estaba toda la tribu de Leví reunida, sino que principalmente aquellos que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Recordemos, la tribu de Aarón era la que vino a ser la tribu de los levitas, y dentro de los levitas una familia más importante que era la de los sumos sacerdotes. Y Lucas describe que estaba allí Anás, el sumo sacerdote, aunque unos 15 o 18 años atrás los romanos habían depuesto a Anás y habían puesto en su lugar a su yerno Caifás. Pero el asunto es que para los judíos el sumo sacerdote solo podía ser separado de su cargo por la muerte. Así que Lucas, como historiador y judío, dice, estaba Anás el sumo sacerdote. Para todos los judíos, Anás seguía siendo el sumo sacerdote y Caifás tal vez la figura visible, pero estaban ellos allí. El capitán de la guardia del templo, lo que podríamos conocer hoy como el jefe de la policía del templo. El templo tenía una parte de los levitas, eran encargados de la seguridad, del orden allí. También estaban los saduceos, que como les dije, eran aquellos que no creían en la resurrección y que eran parte también del Sanedrín. Los gobernadores, que era otra manera de llamar al Sanedrín, y era todo este grupo de personas que constituían más o menos 71 sacerdotes, escribas y ancianos, ¿no? También los ancianos o líderes de las familias más poderosas de Israel, y los escribas, que eran maestros o intérpretes de la ley, su vida se dedicaba en hacer copias del Antiguo Testamento, leerla, interpretarla y dar dictamen judicial cuando habían problemas en medio de la nación. En resumen, hermanos, estaba el Sanedrín y el capitán de la guardia del templo. Todos los poderes más poderosos, por así decirlo, de la nación estaban allí reunidos y habían hecho lo que tal vez alguno podría decir
una encerrona a estos dos humildes pescadores. Ahora pensemos en la escena, los máximos poderes religiosos, sociales y económicos ahí, todos reunidos, rodeando a dos hombres, rodeándolos y trayéndolos como si hubieran sido delincuentes o como si hubieran hecho algo malo para preguntarles cosas acerca de un milagro hecho. Ahora recordemos también que Pedro y Juan ya habían vivido una escena similar, solo que ellos no habían estado en medio del Sanedrín. El que había estado en medio de este grupo de personas era Jesús. Y el resultado de esa reunión fue que Jesús fue llevado a la cruz. A pesar de que Poncio Pilato quería liberarlo, el Sanedrín tuvo tanto poder y ejerció tanta presión que finalmente el gobernador romano cedió. Ahora, imaginemos esto, siendo traídos ante una turba hostil, pero que no solo es una turba hostil, porque una cosa es usted ser hostigado por alguien que no es poderoso, pero otra cosa es usted estar rodeado de hombres que tienen literalmente su vida en sus manos, ¿no? Pero lejos de tener temor, como había pasado 50 días atrás, estos hombres ahora veían esto como una oportunidad para confrontarlos, pero también para darles una gran noticia, y es que Jesús es el único fundamento para la vida y para ser salvos. Ahora, era un interrogatorio extraño. Piense esto. ¿Cuándo nos piden interrogación o cuándo nos interrogan por algo que hicimos bien? Cuando en nuestro trabajo nos llaman a decir, oiga, ¿cómo usted hizo ese cuadro de Excel? Está maravilloso esa presentación, ese análisis, ¿no? Generalmente lo bueno se nos pasa por alto, ¿no? Pero estos hombres están siendo llamados por algo bueno que hicieron, ¿no? Hombres que conocían la ley, se habían indignado porque había sido realizado un milagro en beneficio de un lisiado. Un milagro que había estado acompañado de una enseñanza maravillosa y profunda acerca del que hizo el milagro, es decir, acerca de Jesús. Una enseñanza que demostraba que ese Jesús no era nadie más sino el Mesías prometido, el Rey anunciado desde la antigüedad, el siervo sufriente por el cual los pecados serían perdonados y el profeta que había de hablar al pueblo las palabras de Dios. Ahora, piense un momento, yo pensaba y yo decía, en vez de estos hombres tratar de intimidar a Juan y a Pedro para no predicar, lo que este Sanedrín debió haber preguntado es, ¿cómo hacemos para también ser parte de ese grupo de creyentes? ¿Cómo hacemos para reunirnos con ustedes y escuchar las enseñanzas acerca de Jesús? ¿Cómo hacemos para adorarlo a Él? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos adorar a Dios? Pero en lugar de eso, su posición y el orgullo de no reconocer que habían pecado los llevaba a no alegrarse por la señal, sino a endurecer aún más su corazón. La pregunta entonces es, ¿con qué poder o con qué nombre ustedes han hecho esto? Ahora, hermanos, esta pregunta hecha a los apóstoles es una pregunta que puede retumbar en nuestros oídos de muchas maneras. Y yo quiero decir y quiero afirmar que todo cristiano que ha testificado sobre Jesús se ha encontrado de alguna forma con preguntas similares. Preguntas como la siguiente: ¿cómo es posible que hayas abandonado tu antigua forma de vivir y que ahora ya no quieras hacer esto, ya no quieras hacer lo otro, ya no quieras ir a hacer ejercicio el domingo en la mañana, sino ir a reunirse a cantar y a escuchar a un pastor allá? ¿Cómo es posible que hayas abandonado tu vieja manera de vivir? ¿Cómo puedes decir que ahora el propósito de tu vida no es tener posesiones? ¿Cómo puedes decir que a pesar de que estés pasando por momentos difíciles, el Señor te está sosteniendo? ¿Cómo es posible que tú hagas eso? ¿Cómo es posible que rechaces este trabajo porque estás diciendo que va a quitar tiempo de estar con tu familia y que no te va a permitir congregarte? Estás loco. Todos hemos escuchado interrogatorios similares. ¿En qué nombre o con qué poder dices ahora que tienes que vivir de esa manera? ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Ahora, si usted no lo ha escuchado, tal vez hay algo que está haciendo mal. Porque todo discípulo de Jesús de alguna manera va a ser confrontado por proclamar su nombre. Ahora, no solo escuchamos preguntas similares, sino que a veces esas preguntas van acompañadas de un tono parecido al que escucharon estos hombres. Tal vez esas preguntas vienen de personas que parecen incluso más poderosas que el Sanedrín. Amigos del trabajo, ¿no? Familiares, compañeros de la universidad, compañeros del colegio que parece que fueran más peligrosos
que los miembros del Sanedrín. Hermanos, Pedro había negado a su Señor días atrás. Y Pedro sabe que es sucumbir ante la intimidación de los enemigos del Señor. Pero ahora Pedro sabe algo. Pedro sabe que es preferible caer en manos de los hombres que volver a negar a aquel que ama. Pedro, lejos de estar aterrorizado por el temor, cobró ánimo porque el Espíritu del Señor estuvo con él. Mis hermanos, Pedro sabe que Jesús es el único fundamento para la vida y la salvación de los hombres. Y por esa razón es que nos encontramos con la respuesta valiente de Pedro. Verso 8 al 10, el crucificado fue quien lo sanó. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Pedro, lejos de estar intimidado por la presión de los hombres, sabe y actúa con gran valentía, y con una valentía que al final no procedía de él. Ahora, Lucas es intencional en dejarnos saber algo, y es que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Nuevamente vemos el cumplimiento. Jesús les había dicho días atrás: y vendrá poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que entonces sean ¿qué? Testigos, para que entonces hablen. Hermano, aquel que es lleno del Espíritu Santo habla. El Señor lo había anunciado, el Espíritu Santo traería poder para que ellos testifiquen de Jesús. Así que vemos a Pedro dando razón de su fe. Y el corazón de estos hombres es tan endurecido que no hay espacio para gozarse por el milagro hecho al cojo. Ellos mismos tal vez debieron haber pasado por al lado del cojo muchas veces, tal vez cientos de veces. Y ahora lo ven allí caminando. Pero no hay espacio para alegría en corazón que está endurecido y que no quiere reconocer al Señor. Estos hombres, en lugar de alegrarse, lo que hacen es oponerse más a aquel que sanó a este hombre. Hermanos, ellos mismos debieron alegrarse y gozarse por lo que estaba pasando, pero estaban indignados por un milagro, por un hombre que ahora podía caminar. Esto es necedad. Estar enfurecidos por algo bueno no es algo que proceda del Señor. Así que si eso es lo que quieren saber, dice Pedro, entonces lo sabrán. Si esa es su pregunta, si la inquietud que los está llevando a estar indignados está carcomiendo su corazón de piedra, yo les voy a responder. Verso 10, es en el nombre de Jesucristo el Nazareno que este hombre ha sido sanado. Ahora nuevamente vemos la manera como Pedro se refiere a Jesús, Jesucristo el Nazareno, un título que resalta tanto su divinidad, pero también su humanidad, y también el hecho de que Jesús no era nadie más sino el Mesías. Aquel que provenía de Nazaret, que había nacido en Belén, que había cumplido las profecías, ese Jesús había sanado a este hombre. El Jesús el que había sanado al hombre es el mismo a quien estos hombres crucificaron. Estos hombres no solo rechazaron al Mesías que estaban esperando, sino que lo llevaron a la cruz. Ahora, es la tercera vez. 3 sermones de Pedro. Usted puede decir, pero Pedro es como, siempre predica lo mismo, ¿no? No sé si usted ha venido alguna vez a la iglesia y ha pensado eso, ¿no? Pero el pastor siempre predica lo mismo, siempre termina hablando de Jesús. Bueno, gloria a Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y Pedro 3 veces dice lo mismo: el Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado de los muertos. A pesar del rechazo de parte de los que estaban llamados a adorar al Mesías, Dios ha mostrado que ha aceptado a su Hijo. Hermanos, la resurrección de Jesús lo que demuestra es que el Padre lo ha aceptado. Él ha recibido a Jesús como su Hijo obediente. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la resurrección hoy? ¿Por qué es importante? No es porque hoy sea la Semana Santa y porque hoy se supone que se deba celebrar. Bueno, sí, tal vez sí coincide con los calendarios lunares y las fiestas judías, sí es verdad. Pero la resurrección es lo que nosotros celebramos siempre que nos reunimos. Siempre que nos reunimos estamos alrededor de la verdad de que nuestro Salvador dejó
su tumba vacía. Cada vez que nos reunimos recordamos que Él es el Mesías. Hermano, Jesús es el autor de la vida, por lo tanto Él no podía ser retenido por la muerte. Al ser santo y haber sido separado por Dios, no podía tampoco morir porque la paga del pecado es la muerte, pero Él no había pecado. El sacrificio de Jesús se muestra o evidencia que fue aceptado por Dios y por eso tenemos esperanza. Pablo dice, si no hubiera resurrección de los muertos, vana sería nuestra fe y seríamos los más dignos ¿de qué? De lástima, porque estaríamos confiando en alguien que no tiene poder para salvar. Pero la resurrección muestra que la razón de nuestra reunión no solo es válida, sino que es algo que todos los hombres deben hacer. Mis hermanos, la resurrección es tal vez el hecho más asombroso jamás registrado en la historia humana. Si alguien tuviera la osadía de negar la resurrección, tendría que negar la existencia de Platón, los escritos de Sócrates, la existencia de Alejandro Magno y todos esos eventos antiguos, porque ningún evento está tan documentado y es tan certero en los registros como la resurrección de Jesús. Mis hermanos, nosotros debemos gozarnos por esto, porque creemos en un Jesús que resucitó, que vivió, que históricamente caminó en medio nuestro, pero que también dejó su tumba vacía. Ahora, hermanos, Pedro y Juan no se intimidaron por los sacerdotes que los estaban interrogando. Ellos no fueron intimidados por estos hombres. Lejos de eso, mis hermanos, ellos con valentía proclamaron acerca de Jesús. Ellos tenían el mensaje más poderoso que existía. Pero el asunto es que hoy nosotros, que tenemos el mismo mensaje de ellos, a veces solemos ser fáciles de intimidar. Solemos ser prontos para avergonzarnos de la cruz de Cristo. Tal vez usted diga, no, pastor, no es mi caso. Gloria a Dios. Pero quiero preguntar, ¿cómo usted reacciona cuando se encuentra en una situación donde usted es interrogado por su fe? ¿Cómo usted reacciona cuando sus jefes se dan cuenta que usted le ha compartido el evangelio a alguien, pero resulta que la empresa donde usted trabaja tiene como uno de los valores corporativos ser progresista y ser inclusivos y no hablar de la fe de nadie? ¿Qué pasa cuando le llaman la atención por eso? Cuando le dicen, mira, supimos que tu compañero escuchó de ti acerca de la Biblia. ¿Es verdad? ¿Qué va a hacer usted? ¿O qué ha hecho usted? Si digo que sí, pero que si digo que no, ¿no? Tal vez su reacción es más parecida a la de Pedro 50 días atrás. Interrogado por una portera y aterrorizado hasta el temblor, negando a su Salvador. Ahora, si es así hoy, es día para que recordemos que el mismo Espíritu que estuvo con Pedro y Juan aquel día y que levantó a Jesús de los muertos es el que está hoy también con nosotros. Mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo siempre lleva a los hombres a hablar acerca de Jesús. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Yo sé que en muchas iglesias tal vez hoy estén hablando del poder del Espíritu Santo, pero tal vez estarán hablando de que el poder del Espíritu Santo radica en otras cosas. Y tal vez sí, el Espíritu Santo puede hacer otras cosas diferentes. Pero lo que relata Hechos y lo que sistemáticamente nos recuerda es que el que está lleno del Espíritu Santo testifica. El que está lleno del Espíritu Santo habla, ¿no? Hermanos, hemos sido llamados de muerte a vida para anunciar las grandezas del que nos salvó. La fe cristiana es una fe que testifica. Por definición, si nos salvaron, hablamos. Si nos salvaron, testificamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted está testificando? Y tal vez usted pregunta y diga, pastor, ¿pero dónde debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Bueno, en su casa. Usted debe testificar acerca de Jesús. En su trabajo, usted debe testificar acerca de Jesús. En el colegio, usted puede aprovechar todas las oportunidades para hablar acerca de Jesús. Recuerdo hace como 18 años en la universidad que estaba viendo una materia que era electiva y nos dijeron, bueno, vamos a tener presentaciones de temas libres. Usted puede hablar de lo que usted quiera hablar. Casi me acribillan ese día, pero gloria al Señor. Podemos hablar
acerca de Cristo. Toda oportunidad debe ser tomada. Ahora, la preocupación de Pedro no era defenderse y proteger su vida. La preocupación de Pedro no era decir, si estos mataron a Jesús, me van a matar a mí. La preocupación de Pedro era darle gloria a Dios, aún por encima de su propia vida. Mis hermanos, debe ser parte de nuestra predicación hablar de la resurrección del Señor. James Montgomery Boyce decía, el mensaje de la resurrección de Jesús prueba todo lo que es esencial para el cristianismo. Prueba que Jesús es Dios, prueba que Él es el Salvador, prueba que la muerte no es el final de los hombres, prueba que habrá una resurrección. Pedro está afirmando que es Dios quien ha hecho estas cosas. Él es Dios el que debe ser clamado y adorado. Ellos mataron a su hijo, pero Dios lo vindicó levantándolo de la muerte. Cierro mi cita. Ahora, tal vez usted está acá hoy preguntándose, ¿por qué estas personas se reúnen? ¿Por qué no pueden dejar de reunirse un domingo? ¿No? Recuerdo que a veces las personas nos preguntan, cuando nosotros dejamos de hacer algo que para todo el mundo es importante, por congregarnos, algunos dicen cosas como esta. Pero su pastor no lo va a ver. Le da miedo que lo regañen, ¿cierto? Bueno, a mí me las decían. Pero para nosotros no es importante y no es para que ningún ojo me vea, es porque yo quiero venir y conocer a aquel que dejó la tumba vacía y que me ha rescatado, ¿no? Déjeme decirle algo, aborrecer a Jesús, no rendir la vida a Él, es el pecado más grave que los hombres pueden cometer. Ahora, la intención de Pedro, al igual que la mía al hablar hoy, no buscan que usted salga de acá destruido, machacado, ¿no? Mi intención, al igual que la intención de Pedro, es que usted pueda ver a Cristo como precioso, que usted pueda ver a Cristo como el Salvador, que usted pueda ver a Cristo como el que es digno de ser seguido, que usted entienda algo más, que es lo que me lleva a la última porción de esta narración, y es que Jesús es piedra angular y fuente de salvación. Verso 11. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular o cabeza del ángulo. En ningún otro, fíjese bien, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro termina su defensa ante ese tribunal hostil, confrontándolos nuevamente con algo. Si estos hombres tenían ganas de asesinar a Pedro, con esta última frase iban a querer asesinarlo mucho más, ¿no? Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores. Ahora, Pedro reconoce que estos hombres eran los que estaban llamados a ser los constructores o los edificadores. Ellos eran los que tenían que darle forma al pueblo de Israel y enseñarles acerca de la Torá, de los salmos y de los profetas. Estos hombres eran los que eran llamados a identificar al Mesías para que todo alrededor estuviera en función del Mesías. Pero estos hombres rechazaron a la piedra angular. Estos hombres fallaron en la labor más importante que tenían que hacer. Los edificadores, hermanos, tenían que saber cuál debía ser la piedra angular. Era la única labor, la única razón por la cual esos hombres vivían era identificar al Mesías y fallaron. Y fallaron. Pero yo quiero decirle algo, la única razón de nuestra existencia es conocer al mismo Mesías y adorarlo. Y usted puede estar hoy fallando en lo único que es importante y que asegura la vida eterna de los hombres. Ellos tenían que saber quién era la piedra angular. Pero a pesar de esto, a pesar de todo el conocimiento que tenían, a pesar de conocer la Torá de memoria, estos hombres rechazaron al Mesías, a el que había sido enviado para ser la piedra angular o la cabeza del ángulo. Ahora, no serían esos constructores, hermanos, los que ayudarían a edificar al pueblo de Dios. ¿Quiénes vendrían a ser? ¿Quiénes serían entonces ahora los constructores?
si los eruditos y los sabios, si los PhD en la Torá, si los hombres que vivían para copiar la ley de Dios, interpretarla, no podían ser los constructores, ¿quiénes entonces vendrían a ser? Los dos que están en el medio y el otro grupo de 12, los apóstoles, los hombres sencillos, los hombres con pocas letras, pero los hombres llenos del Espíritu Santo, al cual el Señor abrió el entendimiento para que comprendieran todas las Escrituras. Hombres sencillos convencidos por las Escrituras y por lo que vieron de que Jesús era el Mesías. Pedro en el próximo domingo vamos a ver cómo Pedro dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado. No podemos dejar de hacerlo. Ustedes pueden asesinarlos, pueden matarnos, pueden llevarnos a la cruz, pero nosotros no vamos a dejar de proclamar que Jesús es el Mesías. Jesús vendrá a ser esa piedra angular. Y es el testimonio de hombres sencillos junto con los profetas del Antiguo Testamento, lo que viene a ser el fundamento para un templo, pero no para el templo al que ellos iban todos los días. Viene a ser el fundamento para un templo construido, como dirá Pedro 30 años después, por piedras vivas, de la cual Jesucristo vendrá a ser la cabeza del ángulo. Ahora, ¿en qué sentido Jesús es la piedra angular? Tal vez nosotros no entendemos tanto esto. En la antigüedad, generalmente los varones construían su casa. Pero acá a veces no podemos poner ni una repisa, ¿no? Pero la piedra angular era la primera piedra que se ponía en una edificación. Era la piedra que determinaba hacia dónde iba una pared, hacia dónde iba la otra y dónde tenían que ponerse las vigas. La piedra angular era lo más importante en un edificio, ¿no? Esta piedra angular era la que daba guía a los trabajadores para que pudieran hacerlo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento entonces vendrían a ser el fundamento de la iglesia, que tenía a la piedra angular en la mitad. Es decir, Cristo es el que viene a ser aquel que determina hacia dónde había ido el Antiguo Testamento y hacia dónde su enseñanza y la de los apóstoles debía ir. Él era la piedra angular porque ambos testamentos se encontraban en él. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es importante que Jesús sea la piedra angular? Pedro comienza a dar la conclusión de su enseñanza. Si Jesús es la piedra angular, escúchame bien, si Jesús es el Mesías, si Jesús fue resucitado por el Padre, entonces solamente en Jesús puede haber salvación para los hombres. Si Jesús es todo eso que Pedro dice, no puede haber otro nombre en el cual seamos salvados. Pedro termina de esa manera gloriosa. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual nosotros podamos ser salvados. Ahora, hay algo que caracteriza la historia humana y es que han existido muchas personas, muchas filosofías, muchas religiones que afirman que tienen el poder para salvar a los hombres, ¿no? Todas las religiones afirman de cierta manera que parte de su salvación está en usted, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Yo me conozco a mí mismo, yo sé que yo no puedo salvarme, ¿no? Pero ellos dicen, conócete a ti mismo, ¿no? Otros dicen, no, es la gracia, pero los 7 sacramentos, ¿no? El catolicismo romano. Otros dicen, no es Jesús, es Alá y su profeta Mahoma. Otros dicen, no, son los espíritus del oriente, del occidente, los cósmicos, invoquemos, ¿no? Otros dicen la nueva era, la meditación trascendental, y tantas cosas se han dicho a lo largo de la historia. Otros dicen, se trata de reglas morales, si usted las puede hacer, usted puede ser salvo. Otros dicen, lo importante es ayudar a los demás y entonces poder ser una persona verdaderamente espiritual. Otros dicen que se trata de una espiritualidad mística que nos pone en equilibrio con el universo, porque al final los hombres son polvo de estrellas. Pero Pedro no tenía ese tipo de mensajes en su mente. Hermano, y usted que nos está visitando hoy, el cristianismo no afirma ninguno de esos mensajes. El cristianismo es, escúcheme bien, un mensaje exclusivo. Exclusivo. Y tal vez esto pueda hacer que muchos rechinen sus dientes. Tal vez puedan muchos decir, no es posible que solo sea a través de Jesús. Este mensaje exclusivo es aborrecido por los hombres, sobre todo en estos tiempos.
Las últimas décadas han visto el surgimiento de expresiones como las siguientes: nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos nuestra propia ¿qué? Verdad. Bueno, usted tal vez la dijo alguna vez, ¿no? Si es verdad para usted, lo felicito, pero no tiene que ser verdad para mí. Pero tenemos un problema con ese tipo de afirmaciones que hay hoy. Tenemos un problema con Jesús. Porque Jesús afirmó claramente: yo soy la verdad y soy la vida. Es por esa razón que los cristianos afirmamos que tenemos la verdad, ¿no? Y afirmamos no porque haya algo en nosotros, sino porque lo tenemos a Él. Pero al mismo tiempo lo tenemos a Él no porque lo hayamos alcanzado por un mérito propio o por tener algo especial. De hecho, nosotros afirmamos que fue Él el que nos alcanzó. Juan escribió: nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y algunos dicen: los cristianos son como orgullosos y son como extraños porque dicen tener la verdad. Sí la tenemos. Pero no somos orgullosos porque lo que decimos es: éramos pecadores miserables y Él nos quiso alcanzar. Yo no soy mejor que nadie, pero Él me quiso amar. El mensaje de Pedro es claro: Jesús es la piedra angular. Jesús es quien no solo da sentido o fundamento a nuestras vidas, sino también a la muerte. Es Jesús el Mesías y el siervo resucitado, el único fundamento para la vida y la salvación de los hombres. Hermanos, Jesús es quien da sentido a nuestra existencia. No para la existencia de los cristianos. Jesús da sentido a la existencia de los hombres. Eso quiere decir que si usted no está en Él, la conclusión lógica es que puede estar viviendo una vida sin sentido. Yo solo estoy repitiendo lo que dijo Pedro, yo solo estoy buscando interpretar lo que dice la Biblia. Jesús da sentido también a nuestra muerte, porque su resurrección afirma que para los suyos ella no tendrá la última palabra. Hermanos, esto trae esperanza. Esto trae gozo, porque ninguno de nosotros nos estamos haciendo más jóvenes. Ninguno de nosotros nos estamos haciendo más saludables a lo largo de nuestra vida. Ninguno de nosotros está siendo glorificado en su cuerpo en este momento. Todos nos dirigimos hacia la tumba. Pero si estamos unidos a Él, nos dirigimos con la certeza de que ella no nos podrá retener por mucho tiempo. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese, hermanos, los que nos visitan hoy, ese es el glorioso mensaje del Evangelio. Y si no hay otra forma de ser salvos, y si la única manera en que los hombres puedan ser rescatados del infierno y del pecado es Jesús, tenemos que hablar de Él. Tenemos que proclamar esta verdad. No hay a dónde ir, no hay otro al cual mirar. No es en nosotros mismos, no es conociéndome a mí mismo, se trata acerca de Jesús. Hermanos, si Jesús resucitó de la muerte, si Él es el Mesías, si Él cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, si Él vivió la vida perfecta que no podemos vivir, si Él es la piedra angular, entonces no debemos hacer otra cosa sino venir a Él y rendirnos para poder amarlo. Los que no han hecho esto tienen que venir y amar a Jesús, pero los que ya lo hemos conocido tenemos que afianzarnos en ese amor. Tenemos que recordar la esperanza que tenemos, pero también tenemos que cobrar ánimo para vivir para el Señor y para testificar a este mundo que rechina los dientes contra Él, para que ellos puedan ser salvados. Sí, el Evangelio es exclusivista. No hay otra verdad fuera de Jesús. No hay otro Salvador fuera de nuestro Mesías. Pero esto, lejos de llevarnos al orgullo, nos lleva a la humildad. ¿Por qué quiso salvarnos? Por su gran amor. No lo sé.
No encuentro nada en mí para ser amado por Él. Pero Él lo hizo. ¿Por qué nos usa aún siendo hombres y mujeres débiles que luchan por mantenerse en pie? Porque de esa manera Él, tomando lo débil y lo menospreciado del mundo, puede mostrar su gloria y poder a los orgullosos. ¿Podríamos entonces dejar de hablar de Él? No. Porque si Él es la piedra angular sobre la cual su nuevo templo, que es la iglesia, se levanta, entonces no debemos dejar de testificar. Debemos testificar para que todos los hombres sean perdonados y vengan a ser parte de su templo, de su cuerpo, de su iglesia. Hermanos, algo maravilloso, algo glorioso en la actitud de Pedro y en su mensaje es que él no buscaba la destrucción de estos hombres, buscaba su arrepentimiento. Esto es algo impresionante. Porque si en el corazón de Pedro hubiera querido que estos hombres ardieran eternamente en el infierno, él no hubiera proclamado acerca de Jesús para que se arrepintieran. Y tal vez muchos de nosotros, si hubiéramos tenido la oportunidad, hubiéramos guardado silencio para que esos hombres fueran condenados. Pero Pedro no quería que se destruyeran. Pedro quería que aún Alejandro, Anás, Caifás, que todos esos hombres conocieran a Jesús y que todos vinieran a ser parte del pueblo de Dios, que lo adoraran como piedra angular. ¿Qué deberíamos hacer hoy nosotros? Guardar silencio como cristianos es una manera de mostrar aborrecimiento al que no conoce al Señor. Porque si Él es verdad, si es verdad la resurrección, y si yo guardo silencio ante el que sé que aborrece al Señor, lo estoy llevando a una eternidad sin Cristo. Esto es difícil, hermanos, porque yo también he estado en posiciones donde he podido hablar y no he sido pronto en hacerlo. Es tremendo esto, porque algunos de esos hombres fueron salvados. ¿Qué cree que era Pablo? Fariseo de fariseos, ¿no? Judío de judíos. Pero él escuchó también el evangelio. Fue salvado. Cristo mismo se le presentó y lo rescató para que otros judíos pudieran también escuchar el nombre del Señor. Nicodemo, ¿no? Y muchos más, que no sabemos todo el registro de todos, pero tal vez usted se sorprendería de que algunos de ellos nos los encontremos en la presencia del Señor. Fawcett y Brown hablan sobre esto y dice, ¿con qué sublimidad el apóstol en estas palabras finales restringía a estos dirigentes de Israel para salvación solo en Jesús? ¿Y en qué términos tan universales y enfáticos exalta a Él, su Señor, como la única esperanza de la humanidad? Hermanos, no hay otro nombre. Jesús es el único fundamento para la vida y para la salvación de los hombres. Hermanos, debemos saber que afirmar este mensaje traerá dificultad. Hoy es un día para recordar cosas buenas, pero también es un día para recordar que habrá dificultad. Y es bueno. Habrá dificultad. Porque el mundo aborrece este tipo de mensajes. Porque afirmar que Jesús nos libra, es el único que nos libra del infierno, que es el único Salvador, hará que nosotros seamos despreciados. Hay pocas cosas más ofensivas para el hombre sin Dios que decirle que no es capaz de salvarse a sí mismo. Dígale esto a alguien que confía en sí mismo. ¿Sabes qué? Tú no puedes hacer nada. No creo eso. Tal vez le van a decir, usted no me conoce. Yo no tengo que conocer a profundidad a alguien para saber que si tiene el corazón al menos igual al que era, a como era mi corazón endurecido contra Dios, entonces está corriendo a una eternidad sin Él. Pero aunque ese mensaje nos pueda hacer víctimas del rechazo del mundo, no podemos olvidar que afirmar ese mensaje y abrazarlo con todas nuestras fuerzas es lo que hace que seamos aceptados ante Dios. Hermanos, Pedro supo que era mejor probar la muerte que negar a su amado. Y nosotros vemos en el relato de Hechos y vemos en las cartas del Nuevo Testamento que nunca más en la historia de este pescador de hombres volvería a contarse que lloró amargamente como esa terrible noche en el patio del sumo sacerdote.
Hechos nos cuenta de un hombre débil que fue transformado por el poder del Espíritu Santo en un valiente apóstol y en el líder de la iglesia de Jerusalén. Eso es lo que nos cuenta la historia. Y para que lo recordemos, quiero leer algo rápido. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Pedro escribe esto casi 30 años después. Pocos de ustedes llevan 30 años en la fe. 30 años después, habiendo sido perseguido, habiendo sido encarcelado, habiendo perseverado 30 años, Pedro vuelve a hablar acerca de esto y dice lo siguiente. Pues esto se encuentra en la Escritura, verso 6. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé cuántos años tenía Pedro exactamente cuando dio su primer sermón. Tal vez tenía 30, tal vez tenía 40, yo sé que era mayor que Juan, ¿no? Pero 30 más 30 me dan 60, o 40 más 30 me dan 70. Pedro estuvo dispuesto no solo a vivir, sino también a morir por esa verdad. Y en esto, hermanos, yo puedo decir que son buenas noticias para hombres y mujeres como nosotros. Porque tal vez estemos acá hombres y mujeres que en el pasado hemos sucumbido a la presión de los hombres. Tal vez como Pedro dijo 50 días antes, nosotros también hemos dicho, no lo conozco. Tal vez somos hombres que hemos dicho en medio de lágrimas, también, Señor, tú sabes que te amo. Tal vez seamos hombres y mujeres que luchamos todos los días para ser valientes, aun cuando por dentro a veces estemos llorando de miedo. Tal vez nos cuesta testificar del Señor, pero tenemos que recordar que Él nos ha dado su Espíritu para vivir como testigos. Estas son buenas noticias. Y yo creo que Pedro realmente cuando le decía al Señor que era capaz de ir a la muerte, yo creo que Pedro era sincero, porque al final lo hizo. Pero el problema es que Pedro no podía hacerlo sin el poder del Espíritu del Señor. Por eso lo negó. Y tal vez nosotros dependemos mucho a veces de nuestras propias fuerzas, pero la vida cristiana no puede ser vivida en nuestras propias fuerzas. Mis hermanos, sigamos mirándolo a Él. Miremos a nuestro fundamento para vivir y para que entonces podamos ser salvados. Pero también quiero decir algo y quiero recordar lo que Camilo leía hace un rato. Y es que Pedro está allí también como aquel que escuchó a su Señor decir lo siguiente. Dice, antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará la oportunidad para testificar. Eso es lo que está haciendo Pedro, aprovechando la oportunidad dada por su maestro. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pedro está frente a los hombres que más conocían la ley, citándoles el Salmo 118, diciendo, Él es la piedra angular. Pero serán entregados aún por padres, aún por hermanos, aún por parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Tal vez ninguno de nosotros ha estado en este peligro. Tal vez algunos de nosotros sí.
Pero lo que es verdad es que el Señor Jesús ya lo había anunciado. Él había preparado a estos hombres para que fueran valientes. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Y si llegáramos a estar en peligro de muerte, pastor, bueno, lo veríamos después. A no ser de que no estuviéramos seguros de que Él nos fuera a esperar. Si usted no está seguro de eso, usted no va a ser capaz de dar su vida por eso. Ahora, y no estoy hablando solamente de dar su vida en una situación de que usted tenga que literalmente dar testimonio o morir. Puede que eso nunca pase. Tal vez los que están acá no van a experimentar esas cosas. Pero ¿cómo dar testimonio aún cuando lo que está en juego son cosas que son triviales? Cosas que son tal vez aparentemente menos importantes que la vida, pero que para algunos tal vez es su vida, ¿no? Hermanos, Él es el fundamento de nuestra vida, Él es la piedra angular de su iglesia. Él es el centro en medio de nosotros. Él es la piedra angular sobre la cual esta iglesia, y la iglesia se levanta. Su iglesia es el nuevo templo. Un templo que tal vez a los ojos del hombre es menos glorioso que el templo de Jerusalén, que el templo donde ellos habían estado predicando. Menos glorioso en lo externo, pero infinitamente más valioso, porque la sangre del santo fue derramada por todas y cada una de esas piedras vivas. Y si usted está acá y si usted es parte del pueblo del Señor, usted puede reconocerlo a Él como la piedra angular en medio nuestro. Él es el importante. Él es el importante. Ahora, solo algunas aplicaciones. Aún hombres religiosos rechazaron a Jesús como Mesías. Es posible que usted también lo esté rechazando hoy. Y tal vez usted está contando los minutos para irse y está tal vez rechinando dentro sus dientes contra el Señor. Bueno, ya casi vamos a terminar. Pero sepa usted que mi deseo no es que usted salga así, sino que usted abrace a aquel que es la piedra angular también. Debes arrepentirse de poner tu esperanza para salvación en algo o alguien diferente a Jesús, porque solo Él puede salvar. A la iglesia, mis hermanos, debemos recordar lo importante de la resurrección, la esperanza que debe traer para nuestro corazón. Y el día que llegue la muerte, el día que nos sorprenda, que podamos decir como Pablo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Que mi Señor la venció. Ahora es tremendo y vamos a ver el próximo domingo cómo Pedro y Juan, siguen enfrentándose delante de estos hombres sencillos allí frente a los más poderosos, dando testimonio acerca de Jesús, sin callar, sin dudar, sin avergonzarse de su Salvador. ¿Cómo no hacerlo si Él es quien dijo ser? ¿En qué formas nosotros podemos estar desechándolo? Tal vez llevando matrimonios que no lo honren, tal vez criando a nuestros hijos para que alcancen otras cosas que no sea alcanzarlo a Él. Tal vez tomando decisiones o usando nuestros recursos como si nosotros fuéramos el centro. Y finalmente, mis hermanos, si Jesús es el único nombre bajo el cual podemos ser salvos, tenemos que seguir haciendo misiones. Porque ningún rito en ningún lugar del mundo tiene el poder para salvar a nadie. Ningún falso Dios tiene poder para salvar a nadie. Los musulmanes, los católicos romanos, los hinduistas, los budistas, los ateos, los gnósticos, necesitan escuchar este mensaje. Necesitan escuchar a Jesús. Que el Señor nos ayude y que podamos hallarlo a Él como lo más glorioso,
el fin último y principal del hombre es darle gloria al Mesías. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú te levantaste de la muerte, Señor. Gracias porque podemos estar confiados y tranquilos en ti, Señor. Gracias porque todo lo que atesoramos, Señor, palidece al lado de ti, Señor. Todas nuestras seguridades que al final son débiles, Señor, palidecen a tu lado. Todo lo que el mundo pueda darnos palidece, Señor. Es mejor ser aborrecidos por los hombres, Señor, que ser aborrecidos por ti, Señor. Es mejor tu sonrisa que el ceño fruncido de las multitudes, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayuda a esta iglesia a amarte. Ayúdala a verte como lo que eres, Señor. La piedra escogida y preciosa. Tú eres precioso para nosotros, Señor. Que haya salvación en medio nuestro. Que haya ánimo en medio nuestro. Que haya esperanza en medio nuestro. Porque tú eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Somos tan pronto